Saludarles esta mañana de lunes. Es 1 de marzo del año 2021, casi ya un año de haber sido diagnosticados los primeros casos de COVID-19 en nuestro país. Desde entonces, un combate incesante han desarrollado las autoridades cubanas y, por supuesto, nuestro personal sanitario para contener la COVID-19. Me acompaña esta mañana la intérprete de lengua de señas Maciel Suárez, nos estará acompañando hasta cerca de las 9:30 y, como es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología, quien ya nos pone al tanto de la situación epidemiológica del país. Doctor, buenos días, bienvenido. Buen día, Lázaro, buenos días a todo el equipo que hace posible esta transmisión, la intérprete de lenguas de señas y sobre todo a todas las personas que en diferentes lugares escuchan la información y lo más importante, que cumplen con las indicaciones que se dan aquí y se dan también por otras vías. El día de hoy, con un número de fallecidos menores, pero de todas formas 2 fallecidos, que es algo muy importante para nuestro país, y un incremento del número de casos, que después vamos a analizar. Lamentamos y damos las condolencias a sus familiares y amistades por el fallecimiento de un paciente de 79 años de edad, de aquí del municipio Boyeros, en la provincia de La Habana, contacto de un caso confirmado previamente, que tenía algunas enfermedades previas, hipertensión arterial, diabetes mellitus, combinación de enfermedades que hacen muy vulnerable a la persona, y cardiopatía isquémica. Comenzó con tos seca, secreción nasal, malestar general. Fue detectado en la pesquisa que se realizaba en su área de salud, fue valorado por su médico de familia, se hicieron las pruebas de antígenos, resultó positivo, e inmediatamente ingresó. Este paciente desde el principio tuvo algunas complicaciones, ya la semana tenía un rayo X con algún empeoramiento de las lesiones inflamatorias, y lamentablemente después de 10 días de ingreso, de ellos 2 en terapia intensiva, hace una parada cardíaca, se realizan maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero realmente no fue posible su recuperación. Nuevamente lamentamos mucho y damos las condolencias a familiares y amistades. La otra persona que fallece en nuestro país con COVID-19 es un paciente de 18 años de 81 años de edad, del municipio Plaza de la Revolución, aquí en La Habana también, con antecedentes de una enfermedad de Parkinson, un aneurisma de la aorta abdominal, hipertensión abdominal arterial y cardiopatía hipertensiva, contacto de un caso positivo ya identificado, que comenzó con un grupo de sintomatología como es toma del estado general, decaimiento, hipotensión arterial, aunque realmente los síntomas iniciales tuvieron que ver con esta sintomatología. Fue lo primero que presentó. Desde el principio tuvo un rayos X con lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares, se hizo el diagnóstico, estuvo ingresado durante 25 días, tuvo una estadía larga en los hospitales, de ellas un tiempo en terapia intensiva, fue empeorando las manifestaciones, las lesiones inflamatorias, y lamentablemente hace una parada cardíaca también. Se realizan las maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero tampoco fue posible su recuperación. Insistimos, lamentamos mucho este fallecimiento y damos las condolencias a sus familiares. De esta forma, en Cuba amanecen ingresados en terapia,
un total de 19.327 pacientes, una cifra un tanto superior a la del día de ayer, igual que el número de sospechosos, que es de 3.481. En vigilancia, 11.732 personas por diferentes riesgos y activos confirmados, 4.104. Estamos hablando de 55 activos menos que el día anterior, lo cual está relacionado con el balance positivo que se viene dando en cuanto al número de altas, en cuanto al número de recuperados y el número de pacientes que se diagnostican diariamente. Ayer una cifra alta de muestras para el diagnóstico de PCR se procesaron en nuestro país. Estamos hablando de 19.155 muestras para el diagnóstico de la COVID-19. Se procesaron en los 22 laboratorios que tenemos funcionando en nuestro país y como resultado del análisis de estas 19.155 muestras se diagnosticaron 811 personas con la COVID-19. Esto da una positividad de un 4,2% y estamos hablando de 193 casos más de COVID-19 diagnosticados en el día de ayer en comparación con el día anterior. Ya con este comportamiento del día de ayer, pues se acumulan un total de 2.411.287 muestras procesadas, estudiadas en nuestros laboratorios para el diagnóstico de la COVID-19 y ya se han diagnosticado con esta enfermedad 50.590 personas. Esto da una positividad de las muestras analizadas de un 2,09%. Ayer, al igual que todos los días, se procesan muestras de todos los territorios. Nuevamente La Habana con la cifra mayor. Se justifica por el número de casos, por el aeropuerto que tiene y por la complejidad epidemiológica de esta provincia. Matanzas en segundo lugar, le sigue Santiago con igual número de muestras que Matanzas, Camagüey, Ciego de Ávila, Villa Clara, Holguín. En resumen, de todas las provincias y el municipio especial Isla de la Juventud. Nuevamente, como desde hace más de un mes, el número de autóctonos supera el número de importados. Estamos hablando de 804 pacientes autóctonos que se diagnosticaron en el día de ayer y 7 importados. Ese ha sido el comportamiento, reitero, desde hace más de un mes. Ahora, ahí como se puede apreciar también, hay un incremento que ya yo me referí en comparación, en el número de casos en comparación con el día anterior, que teníamos 2 días que íbamos bajando el número de casos. Lo cual, como yo siempre he dicho, incluso ayer, que habíamos logrado una reducción en el número de casos, que de todas formas, eso hay que pasar varios días para lograr una estabilidad. Porque todavía la transmisión en Cuba es muy importante. Después vamos a ver en qué provincias, en qué territorios es más importante todavía, pero de todas formas el riesgo lo tenemos en cualquier lugar de nuestro país. No creo que esté exento ninguno, unos más, otros menos. Y digo esto porque para dejar claro la necesidad de mantener las medidas de restricción, el nasobuco que a veces ya uno medio que se cansa, varios compañeros me lo han dicho, el distanciamiento social, el uso de soluciones desinfectantes. De los 811 casos que se diagnosticaron en el día de ayer, el 95,4%
4% contacto de caso confirmado. Este es el comportamiento desde hace más de un mes. 95% de los casos que se diagnostican está en este grupo de riesgo. Y ya en el acumulado, pues es el 90%. Los 7 pacientes importados que tuvimos en ayer, pues, con fuentes de infección en el extranjero, y en el acumulado el 9% de los pacientes diagnosticados en Cuba ha estado relacionado con viajeros extranjeros. 30 en el día de ayer, todavía no se había en el horario de la madrugada precisada la fuente de infección, aunque se trabaja para lograr obtener esta información. Del total en el acumulado de casos confirmados desde el 1 de noviembre hasta la fecha, ustedes dirán, bueno, ¿y por qué coge el 1 de noviembre? Creo que ya lo conocen, fue la fecha en que se hizo la apertura de las fronteras con los protocolos que no fuimos capaces de cumplir en nuestros domicilios y se produjo el incremento de los casos. El 24,2% de todos los diagnosticados del 1 de noviembre para acá, pues ha estado relacionado con viajeros internacionales. Por provincia, ayer, los 811 casos diagnosticados se corresponden con la provincia de La Habana, el mayor número, 377. Pinar del Río, una cifra elevada, 85. Camagüey también, 60. Mayabeque, 49. Y yo digo elevada en comparación con el comportamiento que ya había logrado Pinar, Camagüey, que realmente no había estado tan complicado, y Mayabeque, un día más, con una complejidad. Santiago de Cuba, 45, Granma, 40, Artemisa, 30, Santi Espíritus, 28, Ciego de Ávila, 27, Villa Clara, 17, Holguín, 15, Guantánamo, 14, el municipio especial Isla de la Juventud con 10, Cienfuegos con 8 y Las Tunas con 6. Por segundo día consecutivo, la provincia de Matanzas no diagnostica casos autóctonos, lo cual es evidencia de que se puede lograr el control de la enfermedad. Como yo decía, de los 801 pacientes diagnosticados, el 46,2% ayer del sexo femenino, en el acumulado es el 48,7%, y en el acumulado de casos diagnosticados en Cuba, el 51,3% es del sexo masculino, cifra que se ha mantenido similar a través del tiempo. El 51,8% de los 801 casos diagnosticados totalmente asintomáticos en el día de ayer. En el acumulado esto representa el 53,8%. Por ahí ha estado oscilando 50, 55, aunque hay que recordar que en los primeros momentos de la pandemia el comportamiento era un poco superior en cuanto al número de casos asintomáticos. Esto ha ido cambiando. Algunas personas me han dicho, Lázaro, bueno, y es que esto tiene que ver con que la cepa ha cambiado. Eso no se ha identificado, además en el mundo, las nuevas cepas que se han encontrado, Sudáfrica, Brasil, Gran Bretaña, pues son mucho más contagiosas, lo que se ha podido demostrar, pero no se ha demostrado por la evolución que sean más virulentas desde el punto de vista de que ocasionen cuadros más severos en su cuadro clínico. Ahora recientemente hay una noticia que ha estado circulando, hay veces que me preguntan, de una nueva cepa que se ha detectado en California, que le dicen el diablo, una cosa así, tiene
un término de eso, deja ver si más adelante yo recuerdo. El nombre es bastante sugerente, por lo menos. Correcto, porque además de ser mucho más contagiosa, parece ser que tiene una virulencia mayor, o sea que los cuadros clínicos que provoca son más severos en cuanto a las complicaciones. De todas formas, reitero, una noticia reciente que hay que ver los estudios que se hagan y si ya se ha extendido, como es natural, a otros países o a otros territorios dentro de los mismos Estados Unidos. Hasta ahora la relacionan con California. Por grupos de edades, nuevamente una cifra elevada de 141 años, de 141 pacientes menores de 20 años de edad, 119 de los 141 en edades pediátricas, cifra muy elevada, y lo que es todavía más complicado es que de esos 119, 9 son menores de 1 año, 9 son lactantes. Aunque no pudo verlo, pero sé que estuvieron esta mañana en la revista de la mañana, la profesora Lisette, el profesor Pereda, esos son nuestros expertos, los compañeros que manejan mucho todos estos pacientes, y Lisette en el caso de la pediatría, Pereda en el caso de los adultos. Y creo que brindaron una información abundante sobre este comportamiento. Bueno, pues con estos 119 pacientes en edades pediátricas diagnosticados ayer, ya se acumulan 5.661 confirmados con la enfermedad en este grupo de edad. Activos hoy 689, cifra también elevada. Estamos hablando, doctor, de niños menores de 18 años. De 18 años y menos, pero que con una cifra, como he explicado en otras ocasiones, y no sé si Lisette tal vez esta mañana pudo profundizar, un % muy elevado de lactantes, que ayer hasta con una imagen un poco tierna que me dieron las compañeras, pusieron a un lactante diciéndolo que no le hagan, que lo protejan de esto, porque realmente ese es un grupo muy vulnerable y ese es un grupo que lo podemos proteger. Ese sí no es el jovencito que se te va para la calle, que lo podemos proteger. Ya se ha recuperado el 89,7% de todos los pacientes que en edades pediátricas se han diagnosticado y el 89,7%, y no tenemos en el día de hoy pacientes graves ni críticos, aunque sí también me explicaba Lisette, la profesora Lisette, que un número elevado de los niños que hoy tenemos ingresados pues tienen mucho riesgo por algunas otras enfermedades que se asocian en estos niños. En el grupo de 20 a 39 años de edad se diagnostican 214 personas ayer, en el de 40 a 59, 233, y en el grupo de mucho riesgo también, de más de 60 años, 87 personas fueron diagnosticadas en el día de ayer. Como ya me referí, se diagnosticaron 7 pacientes con COVID importados, arribaron a nuestro país en los últimos 5 o 6 días y se ha hecho el diagnóstico cuando o bien al arribo o bien a la muestra del 5.º día. Estos pacientes por provincia de donde son originarios, uno es de la provincia de Cienfuegos, de su municipio cabecera, 2 del municipio Morón, de la provincia de Ciego de Ávila. Casi siempre los casos importados en Ciego pertenecen a este municipio o se corresponden. El paciente importado de Holguín, de su municipio cabecera, y los 3 pacientes que se diagnostican en Santiago de Cuba, también del municipio cabecera. Por país de procedencia, de Rusia 5 y de España 2. Y se diagnosticaron ayer un total de 6 extranjeros con COVID en nuestro país, 4 rusos,
3 procedentes de Rusia y uno autóctono de aquí de La Habana, y un español autóctono de La Habana también, y un italiano también autóctono de La Habana. Casos autóctonos diagnosticados ayer, nuevamente una cifra elevada, 804. Ya dijimos cuántos más que en el día anterior. Pinar del Río con una cifra elevada, 85. Además con una dispersión importante en 9 de sus 11 municipios. La cifra mayor, como se ha estado comportando en estos últimos días, 61 en Pinar, Consolación con 8, Los Palacios, San Luis y Sandino con 3 cada uno, Guane, Minas de Matahambre, San Juan y Martínez con 2 cada uno, y La Palma con un caso autóctono en el día de ayer. Esta cifra de Pinar del Río de ayer muy elevada. Esta provincia había logrado un control de la enfermedad. Hace varios días que viene incrementándose y en el día de ayer una cifra muy elevada. Artemisa, 30 casos confirmados ayer en 9 de sus 11 municipios. No es que tenga más que el día anterior, pero sí mantiene una dispersión. Guanajay y San Cristóbal con 7 cada uno. Mariel, Bahía Honda, Caimito y Bauta con 3 cada uno. Alquizar con 2, Artemisa con 1 y San Antonio de los Baños con 1 también. La Habana incrementa en 114 en comparación con el día anterior. Claro, en comparación con días anteriores es inferior, pero en comparación con el comportamiento que había el día anterior, pues incrementa en 114 casos más autóctonos. Y como se ha comportado en La Habana, en sus 15 municipios. San Miguel del Padrón con 84, la cifra mayor. Arroyo Naranjo 42, Habana del Este 32, 10 de octubre 30, Guanabacoa 27, Habana Vieja 25, Centro Habana 24, El Cerro 21, Boyeros 19, Playa 16, La Lisa 15, Plaza de la Revolución 14, Marianao 12, Cotorro 11 y el municipio de Regla confirma 5 casos autóctonos. Como pueden ver, la dispersión, que es como se ha comportado y mantenido en La Habana. Entre otras cosas, por la elevada transmisión que todavía se presenta en todo el territorio de La Habana, no tengo duda que lo van a resolver, no tengo duda que las medidas van a surtir efecto y que la población entre las multas, los llamados a atención y un poco la autorresponsabilidad, pues irá cumpliendo todo lo que evita esta transmisión. Pero de todas formas muy elevado. Y como siempre digo, la división político-administrativa de La Habana, que los municipios los separa una calle, hace difícil que esté en un municipio y no en el otro. Mayabeque, 49 casos autóctonos ayer, 12 más que el día anterior. Esta provincia ha ido incrementando el número de casos, se adoptan muchas medidas para su control, pero de todas formas una cifra elevada, con una dispersión también importante. Afecta 9 de sus 11 municipios. San José de las Lajas con el número mayor, 11. Quibicán con 10, Guines con 8, Melena del Sur con 7, Batabanó con 6, Bejucal, Nueva Paz, Santa Cruz del Norte con 2 cada uno y el municipio Madruga con 1 caso autóctono ayer. Cienfuegos diagnostica 7 casos autóctonos en 4 de sus 8 municipios. Cienfuegos, municipio cabecera, que es donde ha estado fundamentalmente el número de casos, 3. Palmira 2,
Rodas y Lajas con 1 cada uno. Villa Clara, 17 casos autóctonos ayer, provincia que ha ido controlando la pandemia. 5 de sus 11 municipios afectados ayer, 7 en Placeta, 3 en Rachuelo, 3 en Manicaragua y 3 en Caibarien, y 1 en el municipio Remedios. Santi Espíritu confirma 28 casos ayer, provincia que ha tenido control, que en los últimos días va teniendo un incremento. Municipio Santi Espíritu con el mayor número, 13, Trinidad con 8, Cabaiguán con 5, Jatibonico y Tahuasco con 1 cada uno. No mencioné Matanzas porque, como dije, antes de pasar a la representación gráfica de los municipios, es una provincia que por segundo día consecutivo, no obstante procesar muestras en búsqueda del diagnóstico, pues no confirma casos autóctonos de la enfermedad. En la provincia de Ciego de Ávila, 25 casos autóctonos ayer. Ha ido incrementando los casos. Ciego de Ávila con 8 municipios cabecera, Florencia con 5, Morón con 3, Ciro Redondo con 3 también, Bolivia con 4 y el municipio Venezuela con 2 casos autóctonos. En Camagüey se diagnostican 60 casos autóctonos. Ha ido incrementando, aunque la cifra de 60 es inferior en 27 en comparación con el día anterior. De todas formas, una dispersión que afecta en el día de ayer a 8 de sus 13 municipios. Camagüey, municipio cabecera, con 41, la cifra mayor, es así como se ha estado comportando. Vertientes con 6, Sibanicú y Guaymaro con 3 cada uno, Minas, Florida y Esmeralda con 2 cada uno, y el municipio de Nuevitas con un caso autóctono ayer. Provincia de Las Tunas, con control de la pandemia, diagnostica 6 casos autóctonos ayer, 5 en el municipio cabecera y 1 en el municipio de Colombia. Holguín, provincia que también ha ido controlando la pandemia, 14 casos autóctonos ayer, el mayor número 8 en el municipio de Holguín, Antillas con 2, Báguano, Moa y Mayarí y Cacocún con 1 cada uno. La provincia de Granma, una cifra elevada de casos, 40 casos autóctonos ayer. Y también con la mayor concentración, como se ha venido comportando en el municipio de Bayamo, 38 de estos 40. Cautocristo y Niquero con 1 cada uno. Santiago de Cuba, 42 casos autóctonos ayer. Pudiéramos decir que aunque es una cifra que en comparación con la gran transmisión que tuvo Santiago de Cuba en semanas anteriores, pues es una cifra que es baja, pero de todas formas, ojo, porque son 25 más que el día anterior. Además, con una afectación que en el día de ayer tiene casos en 7 de sus 9 municipios. Siempre ha sido el municipio Santiago de Cuba el de mayor número de casos, ayer con 26, Palma Soriano con 5, Contramaestre, Segundo Frente y Songolamaya con 3, y Mella y San Luis con 1 cada uno. Guantánamo, provincia que ha logrado un control de su enfermedad, 14 casos autóctonos ayer, 9 en el municipio de Guantánamo, 1 en Caimanera, 4 en Caimanera y 1 en San Antonio del Sur. Y nuevamente el municipio especial Isla de la Juventud detecta un número de casos que para este territorio es elevado. Estamos hablando de 10 casos autóctonos en el día de ayer.
Con este comportamiento de los casos diagnosticados en el día de ayer, las tasas de incidencia de casos confirmados por 100.000 habitantes, pues tienen los primeros lugares. La provincia de La Habana se mantiene en el primer lugar, con una tasa de 293,8, aunque es una tasa discretamente inferior a la del día de ayer, igual que Mayabeque, que tiene una tasa de 180,2. Pero fíjense que Mayabeque se posiciona con el comportamiento que ha tenido en los últimos días en el segundo lugar, en la segunda tasa más elevada de Cuba. Pinar del Río, con una tasa de 120,2, pues pasa a un tercer lugar y es una tasa superior a la del día de ayer. Santiago de Cuba le sigue en ese orden, 117,9. El municipio especial en quinto lugar con una tasa de 109 y el municipio Guantánamo en sexto lugar con una tasa de 90,4. De todos los municipios, todas las provincias incrementan su tasa, excepto La Habana, Mayabeque, Santiago de Cuba y Guantánamo. Y Cienfuegos y Villa Clara. El resto aumenta la tasa. A veces en pequeñas cifras, pero las incrementa. Y Cuba incrementa su tasa también a 106,9 casos confirmados de COVID por 100.000 habitantes. Por municipios queda solamente el 32,3% de la incidencia concentrada en las provincias de La Habana y Mayabeque. Ahí es donde están los municipios que aportan la mayor incidencia a nuestro país. Habana Vieja y Centro Habana en primer lugar, creo que eso no ha cambiado, municipios de mayor complejidad. Marianao en tercero, en cuarto Melena del Sur, municipio de la provincia de Mayabeque, después viene Guanabacoa, Cerro, La Lisa, San Miguel del Padrón, Quibicán después también de la provincia de Mayabeque, igual que Madruga que le sigue, y finalmente Cotorro y el municipio 10 de octubre. Aquí se concentra el 32,3% de todos los casos confirmados. De las provincias que ocupan los primeros lugares en la tasa de incidencia, ahí está La Habana, que ustedes ven que ha ido disminuyendo los casos desde hace 5 días, aunque en el día de ayer una cifra un poco mayor, pero de todas formas con una afectación, como hemos dicho, y una dispersión en todos sus municipios. Mayabeque, que hace ya 3 días aproximadamente se comportan en una forma de meseta, ni sube mucho ni baja tampoco, y que, como habíamos dicho, pues en la posición en el país que pasa a un segundo lugar con su tasa de incidencia. Y la provincia de Santiago de Cuba, que ha ido disminuyendo el número de casos desde hace 8 días, ahí se puede ver, todavía con una dispersión en todos sus municipios. Santiago cabecera también, como se ve ahí en el mapa, con la mayor transmisión de la enfermedad, pero que indiscutiblemente ha ido disminuyendo en los últimos días. En resumen, en Cuba, de los 50.590 pacientes que se han diagnosticado con la enfermedad desde el 11 de marzo del 20, ahorita va a ser un año, se mantienen ingresados 4.104, una cifra de casos activos elevada, pero 85 menos que el día de ayer, que ya venimos reduciendo
desde hace 6 días el número de casos activos. De los 4.104, 4.042, el 98,5%, con una evolución clínica estable. Lamentamos y dimos las condolencias a sus familiares y personas allegadas por el fallecimiento de 2 personas en el día de ayer, y con este comportamiento pues ya se acumulan 324 fallecidos en nuestro país desde el principio, durante todo el comportamiento de la pandemia. Letalidad de 0,65%, similar al día de ayer, inferior a la del mundo, que es de 2,21%, y a la de las Américas, que se incrementa a 2,38%. Siempre lo decimos. Inferior, pero para Cuba y para sus propósitos, pues todavía elevada. Ayer, bueno, se mantienen las 2 personas que se evacuaron y los 54 que han retornado a sus países. Ayer una cifra de altas que supera el número de casos confirmados, 864 altas, pudiéramos decir que 53 más que el número de pacientes diagnosticados, lo que da un balance positivo y permite que se disminuya el número de activos al tener un % mayor de pacientes recuperados. Ya recuperados, el acumulado es de 46.106 pacientes, que es el 91,1%. En terapia intensiva se incrementa el número de pacientes con COVID que están ingresados a 62, 7 más que el día anterior, fundamentalmente a expensas de los graves, que se incrementan en 13. Estamos hablando de 39 graves en el día de hoy en las terapias intensivas y 23 críticos, que se reducen 6 en comparación con el día anterior, pero de todas formas una cifra muy elevada de críticos y de graves en nuestras terapias intensivas. Mucho riesgo para la vida de estas personas. Finalmente, el gráfico que nos permite ver el comportamiento de la pandemia. Ya cerró febrero, cerró con un saldo negativo que no tenemos duda que lo vamos a revertir. Ahí, como se puede apreciar en el gráfico, la cifra más elevada de confirmados de toda la pandemia. Estamos hablando de un total de 22.998. Estamos hablando de 7.462 pacientes confirmados más que la más alta, que fue en el mes de enero, de 15.536. Realmente ha sido el mes de comportamiento más elevado de la pandemia desde que esta comenzó. Y lo que todavía es más importante, o que más afecta al sector de la salud, a la población, no lo niego, es el número de fallecidos, que se incrementa en 38 fallecidos. Estamos hablando que cierra febrero con un total de 108 personas que han fallecido con la COVID en este mes, que supera en 38 a lo que el comportamiento que habíamos tenido en el mes de enero, que fueron 70. Que eso, como siempre digo, en números absolutos, son las cifras más elevadas de fallecidos. No así en tasa, que en febrero es de 0,47, pero que tiene que ver mucho con el número de confirmados que tuvimos en este mes. Esa es la situación de la pandemia en Cuba. Se trabaja, se adoptan medidas, se restringen más las actividades en muchos territorios, en dependencia de la complejidad. Unos van al control, otros que habían logrado un control
también a veces se incrementa, lo cual dice el alto riesgo que tiene esta enfermedad todavía para nuestro país. Riesgo de transmisión. Sus características hacen que se comporte así. Y el mundo lo ha demostrado, como vamos a ver más adelante. Hoy en Cuba, o en esta semana, en este mes, pues ya se pasa a la fase 3 o a la tercera fase del ensayo clínico de Soberana 0,2, que es una de nuestros candidatos vacunales, que ya la fase 3 es la última etapa de todo el proceso de ensayo que se hace con la vacuna antes de ya dar toda la certificación para su aplicación de forma masiva. Por lo tanto, marzo es un mes decisivo en este sentido para lograr ir cubriendo nuestra población con la vacuna para protegernos. Realmente se hará por los grupos de riesgo que están establecidos, por ahí se comenzará. Y Lázaro me decía ahora, antes de comenzar, ya esto me tiene cansado. Yo le decía, bueno, pues no te canses, porque te queda todavía como un año para que vamos a tenerlo que poner. Porque como también ratificamos, aunque se administre la vacuna, aunque logremos ir cubriendo un número importante de nuestra población con la vacuna cubana, pues realmente de todas formas el riesgo se va a mantener hasta que se logren niveles inmunitarios de un 80, un 90% de nuestra población. Así que nos queda un tiempo con el nasobuco, con el distanciamiento, con las soluciones desinfectantes, y no tengo duda que mantendremos a raya a la COVID-19, aunque no se logre eliminar en el mundo. Doctor, un televidente que está en contacto con nosotros y atendiendo a la referencia que usted hacía a una nueva cepa de la COVID-19 en California, nos envía un artículo del diario El Comercio que titula "La cepa de California se expande y es cada vez más peligrosa". Y entre comillas pone, el diablo ya está aquí. Así dice, ¿no? Más adelante en este artículo se habla de que puede ocasionar estados de gravedad que avanzan muy rápido en el tiempo y que pueden ocasionar la muerte de las personas que pues padecen esta cepa. Sin duda es algo más para la alarma que ya genera la COVID-19 y que demanda de toda nuestra responsabilidad y nuestro autocuidado. Sí, así, disculpa, yo tengo aquí el artículo, ¿no?, que también me lo enviaron, y es así el título: un experto alerta sobre la cepa californiana, entre comillas, el diablo ya está aquí. Porque además ya también saben que a veces las noticias tienen su dosis de impacto. También entonces están planteando de que si esta nueva cepa no va a lograr tener efecto, las vacunas que hasta este momento se han elaborado en el mundo por las diferentes empresas comerciales de medicamentos y vacunas, pero que realmente, o centros de investigación, pero que realmente entonces sería todavía más peligrosa si es que realmente... Pero bueno, todo esto son noticias que hay que esperar que se profundice desde el punto de vista científico. Doctor, nos acompaña desde hace un rato ya Mercedes González, otra de nuestras intérpretes de lengua de señas. Estará con nosotros hasta el cierre de esta conferencia porque antes de poner en contexto la situación epidemiológica del mundo, vamos a una pausa. Doctor, revisábamos la situación de nuestro país. Usted hablaba de febrero como el mes más complejo de enfrentamiento a la pandemia, no solo por el incremento de casos positivos, sino también el incremento lamentablemente de fallecidos, pero en el mundo la realidad sigue siendo compleja. ¿Qué dicen las estadísticas hoy? Bueno, 190 países y 29 territorios confirmando casos de COVID, o han confirmado casos de COVID. Siguen las noticias. Yo ayer le dediqué una parte de la conferencia
a las últimas apreciaciones que tiene la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana, qué continentes, qué regiones aumentan, quiénes tienen mayor control, pero lamentablemente el día de ayer cierra en el mundo con casi 500.000 de casos confirmados, 439.584, por lo tanto, sigue siendo una cifra muy elevada. Y con este número de confirmados ayer, pues ya el acumulado es de 114.550.054 personas que han adquirido la enfermedad en el mundo desde que comenzó su transmisión a principios del año pasado. Esto hace que tengamos una cifra muy elevada de casos activos, 21.958.334. Me imagino que ya deben ser alrededor de 22 millones con la rapidez con que se van diagnosticando los casos de la enfermedad. Y todavía ayer un número elevado de fallecidos, 8.748, que hace que la cifra de fallecidos ya sea en el mundo, ya sea superior a los 2,5 millones de personas, 2.540.236 personas que han perdido la vida con esta enfermedad. Eso da una letalidad, como ya yo lo mencioné, al compararla con Cuba, de un 2,21%, que es una letalidad superior a la del día de ayer. La región de las Américas no deja de ser el epicentro de la pandemia, con el 44,88, 44,9% de los casos, de todos los casos que se reportan en el mundo. Ayer se confirmaron 174.864 personas con la COVID-19 en nuestra región. Y ya la cifra total, 51.417.881. Fallecieron de los 8.748 que fallecieron en el mundo, 4.636 en la región de las Américas, superior al 50%. Eso hace que ya el número de fallecidos en nuestra región, 1.223.828 personas que han fallecido con esta enfermedad. Una letalidad que se incrementa en comparación al día de ayer, 2,38%, y un número elevado de casos activos, 10.819.619 casos activos. Por países en el mundo, Estados Unidos de Norteamérica, la cifra mayor, ya más de 29.207.486. Le sigue la India, le sigue Brasil, le sigue Rusia, Reino Unido, Francia, España, así, un número importante de países. Las Américas, indiscutiblemente Brasil, Estados Unidos con más de 29 millones, como ya dije, Brasil con más de 10,5 millones, Colombia, Argentina, México con más de 2 millones cada uno, Perú con más de 1 millón, son los países que en la región de las Américas tienen la cifra mayor. En letalidad, indiscutiblemente México se mantiene con la tasa de letalidad superior del mundo, 8,89%. Ahora, resumiendo, creo que no hay cambios con respecto al día de ayer entre los países que reportan mayor número de casos hasta el cierre de febrero. Estados Unidos a la cabeza, con más de 29 millones, la India con más de 11 millones y Brasil con más de 10,5 millones, Rusia con más de 4 millones, al igual que el Reino Unido.
Sin embargo, como siempre digo en esta conferencia, porque no ha tenido cambios, el mayor número de fallecidos en número absoluto. Estados Unidos de Norteamérica, que ya va por 524.797 fallecidos en este país que, como conocimos hasta recientemente, estuvieron, o su actual presidente decretó 5 días de duelo nacional o de luto nacional por el fallecimiento de esta alta cifra de personas con la enfermedad, la más alta del mundo. Brasil con 254.263 y México, a pesar de que no es de los países más grandes en cuanto a población, es grande pero no de los más grandes, pues una cifra también elevada de 185.257, que es lo que hace que tenga una letalidad elevada. Después entonces la India y el Reino Unido. Es el orden. Como ves, Lázaro, sí, no es que uno quiera ensombrecer los resultados positivos de la reducción del número de casos en el mundo, del número de fallecidos, pero creo que las cifras que yo acabo de dar no necesitan mucha explicación de lo elevado que todavía representa la transmisión, la morbilidad y la mortalidad por esta enfermedad que sigue azotando al mundo como nos está pasando desde que empezamos el año 2020. Doctor, tenemos algunas preguntas, pero una que se reitera tiene que ver con el asunto del aislamiento, de los PCRs. Nos escribe un televidente y nos dice que su madre fue positiva a COVID-19, sin embargo inmediatamente a él no le hicieron PCR, no se aisló rápidamente. ¿Cuál es el protocolo que podemos decirle a las personas que tengan esta duda? Sí, vamos a aclararlo porque además continuamente a veces me pasan mensajes, llaman. Mira, una persona, muchas de las personas, fíjate que estamos hablando del 90, el 95% de los casos que se diagnostican diariamente son contactos. Por lo tanto, ese contacto de caso positivo, excepto La Habana, que no tiene las capacidades tan grandes para el número de contactos, todavía se está trabajando. En el resto del país están en un centro de aislamiento. Por lo tanto, lo que hace es pasar, una vez que se confirma, del centro de aislamiento para un hospital de casos confirmados de COVID, que hay una división, hay algunos que son para una sala, que son para casos más graves, otra para muchos de los pacientes u otros centros de ingreso, para personas que no tienen síntomas, como también lo informamos aquí diariamente, el número que no tiene síntomas, pero que de todas formas tiene que estar ingresado con un protocolo de tratamiento, desde que a veces el test es positivo nada más. Eso es lo que ocurre con el confirmado. Ahora, una vez que ya a mí me confirman, pues todas las personas que han tenido contacto conmigo en los últimos 15 días, periodo en el cual puedo haberlos contagiado, pues se convierten en contacto. Y los que han tenido una relación más estrecha, familiares, amigos allegados de eso, compañeros de trabajo de la misma oficina, del mismo taller, pues esos son contactos que, te reitero, en La Habana se aíslan en su domicilio, no se aíslan, se hace un ingreso domiciliario modificado en su domicilio. No puede salir, no puede recibir visitas, con su familia debe mantener un distanciamiento, una protección, porque el riesgo de contagiarla es muy elevado. Estando ingresado en su domicilio en La Habana, resto de Cuba, en un centro de aislamiento, pues se le hace un PCR al 5º día. O sea, no es de inmediato. No es de inmediato, porque se desesperan las personas. A veces me dicen, si tú estuvieras en mi lugar te desesperarías también, correcto, pero se esperan 5 días. ¿Por qué? Porque da tiempo a que la enfermedad
si la tienes, te evolucione y se pueda hacer, porque a lo mejor te lo hago de inmediato y me da negativo. Y está enfermo la Y persona. estás enfermo, estás incubando la enfermedad. Por eso se esperan 5 días. Si al 5.º día da negativo el PCR que yo te hice, aislado en tu domicilio en La Habana y en un centro de aislamiento en el resto del país, bueno, pues entonces te vas de alta, o sea, ya sigue tu vida normal. Eso, fíjate, eso pasa en el caso de La Habana, hasta con los niños que están en el domicilio, con lo cual hay un convenio para que se mantengan en el aislamiento ahí en su domicilio, porque realmente el riesgo es elevado al ser contacto de una persona confirmada. Si tú eres sospechoso porque tienes síntomas, se te hace un test de antígeno, da positivo, o por tu cuadro clínico, pues tú también tienes contacto de casos sospechosos, que siguen el mismo protocolo de un contacto de un caso confirmado. Ahora, si yo que soy sospechoso, cuando me hacen el PCR, que me lo hacen inmediatamente, me da negativo, entonces tú dejas de ser. Si eres positivo, pasas a ser contacto de caso positivo. Es el protocolo que está establecido en nuestro país. Doctor, se nos acaba el tiempo, se me quedan otras preguntas. Yo le invito mañana a que hablemos del test de antígeno. Hay varias preocupaciones con ese asunto. ¿Qué tan efectivo es? ¿A quién se le hace? ¿Por qué no se le hace a todo el mundo? Son preguntas para mañana a las 9 en punto, cuando estaremos de regreso para seguir poniéndoles aquí en esta conferencia de prensa al tanto de lo que hace Cuba por la salud de su pueblo. Muy buenos días.